maravilloso eres tú, Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Se nos cuenta? Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento dice tus obras.
Saluda a tu hermano, muévete de tu lugar. Saluda a un hermano que no conoces. Muévete de tu lugar, tomas el tiempo, buscas a un hermano que no conoces. Dile, qué guapo eres. Qué guapo se ve hoy en este día. Qué chulo te ves. Qué chulada. Aleluya. ¿Sí moviste de tu lugar? ¿Sí? ¿Sí saludaste a un hermano que no conoces? Muy bien, porque vamos a pasar la eternidad juntos, ¿sabes qué? Va a ser fiesta ahí en el cielo, y todos juntos. ¿Y qué tal cuando llegamos al cielo y dices, ¿y tú quién eres? Yo estuve en la iglesia todo 20 años y no me conoces. ¿Qué pasó? Qué vergüenza, ¿no? Entonces, por eso siempre es bueno conocer a cada uno de nuestros hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos portadores de gloria están aquí? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En nuestras manos, en nuestros pies, en nuestra cara, en nuestra sonrisa, en nuestros ojos, reflejamos la gloria del Señor. La doxa, la gloria, la luz del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Celebre tu amor. Incomparable, inigualable nuestro amor. Me abrazaste, me sonreíste, Señor. Mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia merecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor.
Señor es bueno, amén.
crezcas tú. Cántale al Señor con tus propias palabras. Señor, toma mi ser. No puedo escapar de tus ojos, de tus palabras, de tu mano, de tu regazo, Señor. Hoy quiero menguar para que crezcas tú. Toma mi vida, entrego a ti. Toma mi vida, entrego a ti. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Me fui para mi casa a hacer unas llamadas y de repente me habló la secretaria de la iglesia 412 y me dice: Pastor Moisés, hay un hombre, parece ser que es de su iglesia y su esposa no está respondiendo. Su esposa está en crítica situación y él ha pedido que usted venga a orar por ella. Y dije: sí, ahorita voy. Me fui para el hospital y ¿quién será? Me imaginé a algunas personas de la congregación. Dije: Señor, tú conoces quién es. Yo no sé, no me dijeron el nombre, pero tú ya sabes quién es. Y cuando entré en el emergency room, me dijeron que estaba en la cama 18. Fui y vi la cama 18, no es nadie de nuestra iglesia. Le pregunté a la enfermera que dónde estaba el esposo, y me dijo: oh, tuvo que ir a su casa a traer a sus hijos, pero ahorita regresa. Pero tenemos muy malas noticias. La señora ha fallecido y no hay nada que podamos hacer. Su cerebro estuvo sin oxígeno por más de media hora y lamentablemente no hay nada que podamos hacer. Cuando llegó el esposo y sus 3 hijitos, me conmovió mucho y tener que darle esa noticia y orar por ellos. Y puse una foto, quiero mostrarles. Yo le pedí permiso, él se llama Bernardino, y le dije que puedo tomarte una foto para toda nuestra iglesia estar orando por ustedes. Su esposa Marta tenía 35 años, apenas los había cumplido en febrero, y resulta que por causa de un flu no se recuperaba y fue y estuvo viendo los doctores, y ese día, el jueves en la mañana, le llamaron para darle los resultados. La niñita que ven ahí de 5 años levantó el teléfono y era la clínica que querían hablar con la señora Marta y decirles: tienes cáncer en toda la sangre y todos tus órganos han sido no están funcionando. Y la niña dice: mi mamá no está respondiendo. Inmediatamente llamaron a la ambulancia y la trajeron, pero ya había pasado media hora que el oxígeno no había pasado al cerebro y desafortunadamente no pudieron hacer nada. Y como ven ahí, los ojitos del esposo, de los niños, están llore y llore. No hay palabras en esos momentos para consolar
simplemente abrazarlos, orar con ellos. Pero algo que sucedió es de que al salir con ellos de las puertas venía el hermano del Bernardino y su cuñada, y la niñita corrió hacia su tía y con unas lágrimas, así, mi mami. Ahí ya no pude, yo quería ser fuerte para orar con ellos, pero en ese momento ya no pude contener las lágrimas, me quebranté con ellos y fue algo tremendo. Y se los traigo a mente porque Dios hace todo, sabe el día en que nosotros vamos a partir con Él, pero sabemos que tenemos la fe en Cristo Jesús, vamos a estar en su presencia. Y yo les pregunté si ellos iban a la iglesia, me dijeron que sí, habían apartado por un tiempo, pero Dios en su gran misericordia, en su grande amor, yo sé que le dio una oportunidad a Marta, yo sé que ella le había entregado su vida a Cristo, y vamos a orar por la familia. Amén. ¿Me acompañan? Padre, en el nombre de Jesús, te levanto a Bernardino, a sus 3 hijitos. Te pido, Señor, que tú, el Dios de toda consolación, confortes esta familia, Señor, en su dolor. Padre, tu palabra dice llorar con los que lloran y gozar con los que se gozan. Padre, nos unimos al dolor de esta familia, Señor, y sabemos que, Padre, tú eres el Dios todo soberano, que sabes por qué pasan todas las cosas. Hay cosas que no entendemos y no entenderemos hasta llegar a tu presencia, Señor. Pero te levantamos, Señor, a Bernardino, a sus 3 hijitos, que tú los confortes, que tú los consueles, que tú, Dios Todopoderoso, les des esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de su dolor. Suple cada necesidad que ellos tienen, Padre. Te lo pido en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en el libro de Filipenses capítulo 3. Abran conmigo sus Biblias. Filipenses capítulo 3, vamos a estar viendo del verso del 1 al 11. Y le he titulado este mensaje, una vida victoriosa. Díganlo conmigo, una vida victoriosa. A ver, una vez más, todos juntos, una vida victoriosa. Tenemos que recordar, hermanos, en el contexto que hemos estado viendo este libro de Filipenses, Pablo comienza diciendo en el capítulo 3, verso 1, gozaos en el Señor. Otra vez, gozaos en el Señor. ¿Dónde se encontraba Pablo cuando escribió esta carta, hermanos? La cárcel, la prisión. Esa prisión no es como las prisiones modernas con todas las comodidades, 3 comidas, televisión, ¿verdad? Recreación. Yo no estoy diciendo que los que están hoy en la prisión es algo bonito, no es ninguna vacación, pero a comparación a lo donde estaba Pablo, en un calabozo, en un hoyo en la tierra, encadenado, Pablo dice en el verso 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Todos juntos digamos, gozaos en el Señor. A mí no es molesto escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Un pastor en una ocasión predicó por casi 8 semanas el mismo mensaje, domingo tras domingo, y los congregantes decían, pastor, ¿por qué por 8 semanas consecutivas usted sigue predicando lo mismo? Y dice, para que cuando ustedes hagan lo que estoy predicando, entonces puedo predicar otro mensaje. Es un recordatorio que Pablo está diciendo, gozaos en el Señor. Si hay algo que Pablo podía hacer, era gozarse, no en las circunstancias, no en la adversidad, sino en el Señor. Y usted podrá decir, pero el apóstol Pablo, wow, vio a Jesucristo en el camino a Damasco, oyó la voz,
3 años en el desierto de Arabia siendo instruido por el Espíritu Santo. Los milagros que hizo Pablo, para él era fácil. Pero déjame decirte que el apóstol Pablo era un ser humano como tú y yo. Era igual que tú y yo, con tentaciones, con debilidades, con enfermedades. Era igual que tú y yo. Pablo puede decir, en medio de la adversidad, en medio de esta prisión, en medio de este calabozo, por lo demás, hermanos, yo me puedo gozar, no en este hoyo, no en mi miseria, pero me puedo gozar en el Señor. Es verdad, hermanos, que la vida en la cual vivimos todos, es una vida difícil. Tantos problemas, tantas adversidades, tantas enfermedades. Yo no puedo decirle a esta familia, Bernardino, gózate en tu adversidad. Pero lo que sí puedo decirle es, gózate en el Señor, porque tu esposa está en los brazos del Señor. En medio de la adversidad podemos decir, como Pablo, gozaos en el Señor. Esa es la clave para una vida victoriosa, hermanos. No gozarnos en las circunstancias de las vidas donde todo nos pareciera que todo nos está viniendo encima, malas noticias, problemas en el trabajo, con los hijos, en el matrimonio. Y muchas veces como cristianos cometemos el grave error, yo me incluyo, yo he estado ahí, de decir o de ser indiferente a los problemas de los demás, diciendo, shake it off, no te preocupes, gózate en el Señor, gózate, no en el Señor, sino gózate en tu adversidad. Wrong. Nunca debemos que, como cristianos, decir eso, hermanos. Todos tenemos problemas, todos tenemos adversidades, pero en medio de ellos podemos no gozarnos y enfocarnos en eso, orar con los que lloran, gozar con los que se gozan, ¿verdad? Pero decir, el Señor está contigo, su amor, su misericordia, su gracia, su favor inmerecido, como cantábamos ahorita, está en medio de tu situación. Pablo pasó muchas adversidades. Y no es que se estaba gozando en esas adversidades o en esos problemas, pero se estaba gozando en aquel que tenía la respuesta para sus adversidades, para sus problemas. Pablo está diciendo que en medio de mi calabozo, en medio de mi prisión, hermanos, yo puedo gozarme en el Señor. Podemos experimentar su gracia, su amor, su misericordia y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Los veo muy serios, hermanos. Sonríe al que está al lado de ti y dile, Cristo te ama. En medio de tu adversidad, en medio de tu problema, pero hágalo. Sonríe, dale dile, Cristo te ama. Vaya conmigo a Segunda de Crónicas. Vamos a ver cómo aquí en el Antiguo Testamento sucedió un evento en el cual el rey se estaba turbando, porque de todos lados vino la adversidad, por todos lados vinieron los ataques. Pero veamos la historia ahí en el Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 2 al 4. ¿Ya están ahí? Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están ¿cómo se dice? A ver, ayúdenme. Azotemar, que es en Gilgadi,
Entonces él tuvo ¿qué? Josafat tuvo temor. El temor es natural en medio de la adversidad, pero sabemos que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y es lo que vamos a ver, que note la historia como dice aquí. Entonces Josafat, ¿qué hizo? Humilló su rostro para consultar ¿a quién? A Jehová. E hizo pregonar ayuno a toda Judea, a todos los hermanos, a todos los cristianos, a todo el pueblo judío. Dijo: ayuno y oración, únanse conmigo, porque si no vamos a ser destruidos. Nos humillamos delante de Dios, orando, humillándonos. Y verso 4 dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro ¿a quién? A Jehová primeramente. Y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Mientras todos estaban arrodillados, humillando, llorando en medio de la adversidad, sabiendo, imagínate, ¿cuántos tienen hijos? Todos, ¿verdad? Y bien, que sepas que viene un ejército del enemigo, y tú y tu casa, todos tus seres queridos van a ser destruidos en unas cuantas horas. ¿No estarías tú de rodillas llorando y suplicando la ayuda de Dios? Amén. Yo creo que sí. Pero en medio de ese lamento, en medio de esa humillación, en medio de la búsqueda por la ayuda y el socorro a Jehová, el líder de la alabanza, esto es clave, hermanos. Escuchen los líderes de la alabanza. El líder de la alabanza se levanta y dice en el verso 15, noten esto, verso 15 dice: y dijo: oíd Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? Dios. ¡Wow! Me encanta esto. El líder de la alabanza se levanta y empieza a decir: Dios dice así. Dios ha declarado hoy: esta guerra no nos pertenece, sino es de Jehová, de los ejércitos. Es por eso tan importante, hermano, que tú, cuando vienes a la iglesia con problemas, con dificultades, pongas atención a la alabanza, a la adoración, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y el que está dirigiendo la alabanza puede decir una palabra que vaya a penetrar a tu corazón de una manera que tú y Dios vas a saber que viene precisamente para ti. Dios le dice por medio de este líder: ustedes no tendrán que pelear esta batalla. Esta batalla me pertenece a mí. Y miren lo que dice el verso 19. Ahí mismo en el capítulo 20 dice: y se levantaron los levitas, los músicos de los hijos de Coat, y los hijos... ¿Cuántos vieron lo que dice ahorita? Están atentos a leer la Biblia, ¿verdad? Qué bueno. Se me chispoteó. Como tengo esta tableta, no sé, el dedo empezó a hacerle así a la Biblia. No, qué bueno que no notaron eso. Dice, verso 19: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat, de los hijos de Core, ¿para qué? Para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Cómo alabamos a Dios, hermanos? En medio del problema, en medio de la adversidad. Apenas el líder de alabanza dice: ahora quiero escucharlos a ustedes, y apenas se escucha la voz de cada uno de nosotros.
Pero cuando tú oyes a Dios por medio de la alabanza, por algo que te ministra personalmente a ti, en ese momento tú levantas tu voz en alta voz y dices: gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios te ha ministrado. Y es lo que había pasado aquí. Comenzaron a glorificar en alta voz. Verso 20 dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. ¿Qué cosa? Creer. Diga conmigo: creer. Creer en Jehová vuestro Dios. ¿Y estar qué? Y estaréis seguros. Creer a sus profetas, a sus siervos, y seréis, ¿qué cosa? Prosperados. Emocionalmente, espiritualmente. Si oyes la voz de Dios, si tú estás atento a lo que Dios quiere decirte hoy en esta mañana, vas a salir de aquí prosperado emocionalmente, espiritualmente. Vas a poder decir como el apóstol: en medio de mi adversidad, en medio de mi problema, yo me gozo en el Señor. Verso 21: y habiendo consejo con el pueblo, los había reunido, les había exhortado, animado. Dice, note lo que hizo el rey. Puso a algunos que cantasen, ¿y qué más? Que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamento sagrados, lo mejor de lo mejor para nuestro Dios. Mientras salía la gente armada, y que dijesen, ¿qué? Y que dijesen: glorificar a Jehová, porque su misericordia es ¿para cuándo? Siempre. Porque para siempre es su misericordia. Y cuando comenzaron a cantar y entonar cantos de alabanza, Jehová, note lo que hizo. Jehová puso contra los hijos de Amor, contra los enemigos, las emboscadas, y ellos mismos que venían en contra de Judá, y se mataron. ¿Cuántos? El enemigo empezó a pelear contra sí. Contra unos y otros se derrotaron. ¿Por qué? Porque el pueblo de Jehová estaba haciendo ¿qué? Alabando y glorificando a su rey. Amén. ¿Cuándo fue que obró Dios, hermanos? Lo acabamos de leer. ¿Cuándo? Cuando estaban alabando y glorificando a Dios. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Quieres ser llenos del poder de Dios? Comienza a alabar y glorificar a Dios. ¿Estás llorando? Como dice el canto, alaba a Dios. ¿Estás sufriendo? Alaba a Dios. Enfócate no en tu problema, enfócate en el Señor. Y no es de que seamos, como acabo de decir, no es de que seamos indiferentes al problema. Nos duele. Sabemos que cuando un ser querido pierde una persona amada como Bernardino, duele. En este momento lo único que podemos hacer es glorificar a Dios diciendo: Señor, en este momento pongo a esta familia en tus manos. Señor, gracias porque sabemos que tus planes son perfectos. Gracias, Señor, porque en medio de este problema tú estás aquí para confortarlos, consolarlos, animarlos. Te pido que les des la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando comenzamos a actuar de esa manera, hermanos, Dios comienza a obrar. ¿Cuánto lo creen? Normalmente esperamos que todo nos vaya bien. Aleluya, para comenzar a alabar a Dios. Pero Pablo, en medio de su adversidad,
en medio del calabozo, en medio de la prisión, pudo alzar sus miradas al cielo y decir: te alabo, Señor, te glorifico, me puedo gozar en el Señor. Si tú estás en la cima de la montaña, gloria a Dios. Pero déjame decirte que no siempre vas a estar ahí. Tienes que bajar de la montaña. Cuando los discípulos Pedro, Juan y Jacobo estaban con Jesús en el monte de la transfiguración y vieron que Jesús se transfiguró, que sus vestimentas eran blancas, resplandecientes como el sol, y llegó Moisés y Elías. Ellos querían hacer unas cabañas allá y quedarse y decir: esto es maravilloso. Pero Jesús les dijo: no, muchachos, no se pongan muy cómodos. Tenemos que bajar otra vez de la montaña. Then we have to go to the real world, donde vamos a enfrentar adversidades, problemas, pero creer, dijo Jesús: yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? El salmista dijo: aunque ande por el valle de sombra de muerte, aunque ande caminando por la sombra de muerte, en el valle de la sombra de muerte, dice: no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios siempre está con nosotros. En medio de nuestras adversidades, Dios siempre está con nosotros. Dilo conmigo: Dios siempre está con nosotros. Ahora veamos el verso 2, regresando a Filipenses capítulo 3, verso 2. Pablo continúa diciendo: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu, noten esto, los que en el Espíritu servimos ¿a quién? A Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza ¿en qué? En la carne, en las obras de la carne, en lo que nosotros podamos hacer para el Señor. No nos gloriamos. Y Pablo da esta advertencia: cuídense de los malos obreros, de los lobos rapaces, que se visten como ovejas, como se visten de pastores, que se visten y se infiltran en medio de ustedes. Cuídense, estén alertas. ¿Por qué dice esto Pablo? Yo como su pastor no puedo estar con ustedes 24/7. No puedo estar con ustedes todo el tiempo. Y por esa razón yo sé que detrás de mí, como dijo Pablo, vendrán personas con malas intenciones. ¿Para qué? Para confundirlos, para desviarlos de lo que hemos aprendido domingo tras domingo, semana tras semana. En el tiempo de Pablo venían de la misma manera malos obreros a empezar a confundir a los recién cristianos, que a los gentiles que se habían convertido del judaísmo, o los gentiles, que se habían convertido de adorar a imágenes a griegos, y vienen los judíos celotes, fariseos de fariseos, y empiezan a decirle a estos recién cristianos: ¿cómo te bautizaste? ¿Has recibido esto? ¿En qué nombre te bautizaste? Y si les decían: no, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, wrong. Tienes que volverte a bautizar, tienes que hacer todo de nuevo. Y empezaban a confundir y a desviarlos. Y Pablo dice: hermanos, guarden su mente de lo que han aprendido, de lo que yo les he enseñado, porque muchos vendrán a tratar de engañarlos.
Muchos dirán, oh, si la mujer no se cubre la cabeza, están en pecado, no están alabando a Dios. Si no se bautizan en el nombre de Jesús, no es válido. Si no guardan el sábado, ya no son salvos. Cuidado. Pablo les llama, guárdense de los perros, obreros malos. ¿Por qué? ¿Por qué perros? ¿Por qué? Porque traen un espíritu de devorar, un espíritu de confundir. Dice, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, hacer pedazos. Si no te cuidas, Pablo dice, cuídense de estos malos obreros, porque vendrán, ténganlo por seguro. Y a Dios lo que le interesa, hermanos, como acabamos de cantar, alabando a Dios, lo que Dios mira es el corazón. Lo que Dios le interesa es la circuncisión del corazón. Estos hombres decían, ustedes tienen que circuncidarse, si no son salvos. Y Pablo decía, no. Hermano, ellos son gentiles, nosotros los judíos, esa es nuestra tradición, y si quieren continuar circuncidándose, adelante, háganlo. Pero a estos recién nacidos griegos no me los confundan. La circuncisión que Dios quiere es la circuncisión del corazón. Eso es lo que a Dios le agrada. Me encanta cuando Jesús tiene una cita divina, mientras todos odiaban y hacían al lado a esta mujer samaritana. Jesús va precisamente por el camino preciso, mientras todos los judíos se rodeaban para no pasar y contaminarse con los samaritanos. Y Jesús en Juan 4:24, me encanta esta cita, Juan 4:24, le dice a la mujer samaritana, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, en verdad, es necesario que le adoren. En otras palabras, los que adoran a Dios tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Tienen que ser ministrados por el Espíritu Santo. ¿Cómo puedes dar algo que no has tú primero recibido de parte de Dios? Dios está diciendo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, en verdad, es necesario que le adoren de esa manera, siendo guiados por el Espíritu Santo. Verso 4, y aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo aquí está dando su hoja de trabajo, su resumen, para que me entiendan. Número 1, está diciendo, desde mi nacimiento al 8º día, conforme a la tradición, conforme a lo establecido por Dios, yo fui circuncidado. Número 2, soy de la tribu de Benjamín. El primer rey de Israel vino de la tribu de Benjamín. Número 3, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, celoso. En cuanto a la ley, yo traté y me esforcé en cumplirla al pie de la letra. Número 4, perseguidor de la iglesia. Yo perseguía a aquellos que apuntaba yo el dedo, hey, ustedes no están circuncidados, ustedes no están guardando el sábado, ustedes. Pero yo, Pablo, yo intachable. Así lo dice. En cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Pablo se creía perfecto, intachable, pero comprendió que la salvación no es por obras,
para que nadie se gloríe. Él mismo lo escribió en Efesios 2:8. La salvación es por gracia, no por obras, para que nadie en la presencia de Dios llegue a su presencia y diga, yo sí merezco estar aquí. Porque yo, mira mi resumen, yo sí cumplí, yo sí guardé, yo sí hice, yo. No se trata de nosotros. Se trata de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús en el sermón del monte, vaya conmigo a Mateo capítulo 5, les hace ver a los fariseos, a la multitud que estaba ahí en el monte de los olivos. Jesús sabía que había fariseos, que había perros, que había malos obreros, nomás poniendo atención para ver cómo podían captar a Jesús en un grave error y señalarlo y decir, ya ven, este es un falso profeta. Pero miren lo que Jesús en su gran sabiduría en Mateo capítulo 5 verso 20 al 28. Mateo 5 verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia, Jesús dice, no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Yo me imagino a estos fariseos, ya ve lo que este hombre, ahora sí lo apoyamos. En esto sí tiene razón este carpintero. Si su justicia no es, ¿cómo dice? Mayor que la de los escribas y fariseos, no entraráis en el reino de los cielos. Ahí sí les gustó, ¿verdad? Ahí sí se pusieron contentos. Pero note lo que dice Jesús, se los voltea, porque Él conocía el corazón de ellos. Note lo que dice el verso 21. Oísteis que fue dicho de los antiguos, a los que ellos reverenciaban a los profetas, no mataréis. Y cualquiera que matare será culpado ¿de qué? De juicio. Pero yo os digo, Jesús dice, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. El que ande apuntando, el que ande diciendo, tú no eres salvo, tú no estás bien con el Señor, tú te vas a ir al infierno. Y con coraje, con bibliazos, en vez de tener misericordia y orar por él y pedirle a Dios, Señor, ten misericordia de mi hermano que está caminando en el error. Señor, que ábrele sus ojos. Señor, ayúdame a mí como representante tuyo a venir al lado de él y apoyarlo y animarlo. Jesús dice, si te enojas contra tu hermano, eres culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, fool, en inglés, cuando oyen los jóvenes que dicen, what's up, fool? Watch out. Necio, dice, a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera, dice, cualquiera que diga fauto, torpe, necio, quedará expuesto ¿a qué? Al infierno de fuego. Wow. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, ¿y qué? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estáis con él en el camino. No sea que tu adversario te engañe, te entregue al juez y el juez al alguacil y seas hecho en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás antes sentado. Ponte de acuerdo
si traes tu ofrenda y recuerdas que alguien tiene algo contra ti, reconcíliate primero. Porque Dios ama al dador, ¿qué? Alegre. ¿Cómo puedes dar a Dios cuando estás enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes darle a Dios una ofrenda, una alabanza cuando traes algo, una raíz de amargura en tu corazón? Dios dice, primero ve y reconcíliate. Primero humíllate. Esto le estaba cayendo mal a los fariseos. Ahí ya no les gustó. Pero miren lo que dice el verso 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Wow. Va más allá Jesús. Ustedes se creen tan rectos, tan religiosos, pero yo conozco que hay en sus corazones. Yo conozco la decepción, que por fuera están blancos como tumbas, pero por dentro como huesos secos, muertos espiritualmente. Jesús le estaba llegando a lo más profundo de su corazón. Aquellos que se creían como Pablo, fariseo de fariseo, intachable, perseguidor de la iglesia, celoso por la obra de Dios. Watch out. Mire lo que dice, volviendo a Filipenses capítulo 3, verso 7. Pero cuantas cosas, noten esto, eran para mí ganancia en mi religiosidad, en lo que yo servía a Dios, era ganancia, era lo excelencia para Dios. Noten esto, porque él reconoce, Pablo reconoce que todo lo que hacía lo hacía la obra de la carne, en sus propias fuerzas, en sus propios méritos. Dice Pablo, las he estimado por pérdida, por amor a ¿quién? Por amor de Cristo. Verso 8, me encanta el número 8, el número 7, el número 8, nuevos comienzos, new beginnings. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de ¿quién? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Wow. Para ganar ¿a quién? A Cristo. Esto en el original, hermano, en el contexto, en las palabras griegas, cuando habla de basura, estiércol, discúlpeme, pero les voy a dar lo que el original dice. Ahí dice Pablo, lo está comparando a trapos de inmundicia, a trapos menstruales de mujer. Wow, tan profundo se va Pablo de decir, todo lo que yo pensé que estaba bien delante de Dios, dice, lo tengo por basura, por desecho, con tal de conocer al verdadero Dios, al que me salvó, al que por gracia soy salvo, que por obra por el Espíritu Santo yo puedo tener paz, yo puedo gozarme en medio de mi adversidad. Yo puedo saber que Dios está conmigo en este momento. Cuando antes yo luchaba y me esforzaba y sabía en mi corazón que había malos pensamientos. Yo sabía que en mi corazón fallaba un poquito porque somos seres humanos y no somos perfectos aún. Pero ahí es donde la gracia de Cristo, el amor de Dios, cuando dice 1 Pedro 1:9, si confesamos a Él nuestras faltas, Él es justo, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, en el momento que le confesamos a Él nuestros pecados. Pablo se dio cuenta que él pensaba
que sus buenas obras lo iban a llevar al cielo. Pero no era eso, sino era perseguidor de la iglesia. Consintió en la muerte del primer mártir, Esteban. Jesús le dice: cualquiera que matare será condenado de juicio. En Isaías capítulo 6, vaya conmigo a Isaías capítulo 6, ya vamos a terminar. Isaías capítulo 6, me encanta esto. Isaías capítulo 6, verso 1 al 8. Aquí Isaías, el profeta Isaías, cuando apuntaba el dedo al pueblo de Dios y decía: ay de ustedes, aunque lo hacía porque Dios le decía, cuando tiene la visión de Dios sentado en su trono, dice: ay de mí, yo pensé que estaba recto, que obedecía a Dios, que era un hombre de Dios, pero ay de mí. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 6, verso 1. Vamos a leer desde el verso 2. Dice: por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Imagínense en estos serafines qué tan maravillosos, qué tan gloriosos se veían. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de ¿qué? De su gloria. Verso 4. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz de aquel que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, note lo que dijo el profeta Isaías: ay de mí. ¿Qué dijo? Ay de mí. A ver, todos digan: ay de mí, que soy muerto, que soy, ¿cómo dice? Muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos ¿a quién? Al Rey Jehová de los ejércitos. Y se volvió a mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar de unas tenazas. Y verso 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toca tus labios, y es quitado ¿qué? Tu culpa, el limpiado tu ¿qué? Pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces dice el profeta: respondí yo: heme aquí, envíame a mí, Señor, que dispuesto estoy. Wow. Pablo, al igual que el profeta Isaías, pensaba que era intachable, perfecto, pero al compararnos a la presencia, la santidad de Dios, no importa qué tan bueno seas, aquí Pablo dice: todo lo que yo en el pasado había hecho, lo tengo por pérdida. Ay de mí, que soy hombre de labio inmundo. Pero la gracia de Dios, su sangre, me limpia de todo pecado. Verso 9, regresando a Filipenses capítulo 3, del verso 9 al 11, y con esto terminamos. Pablo dice: y seré hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de ¿quién? De Cristo. La justicia que es de Dios, ¿por la qué? Por la fe. A fin de conocerle. Ese era el plan, ese era el deseo, el anhelo ferviente del apóstol Pablo.
a fin de conocerle. ¿Y el poder de qué? De su resurrección. El poder de su resurrección y la participación, aquí no nos gusta a muchos, y la participación de sus sufrimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo anhelaba, decía, yo sé que un día Cristo regresará, pero si muero y soy resucitado con Él, pues gloria a Dios. Ese era su anhelo, ese era su deseo. Me encanta como Pablo dice, mi deseo ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, como yo antes pensaba que lo estaba haciendo, que es por la ley, noten, la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe. ¿Cuáles son las señales de una persona que se cree justo ante Dios? En sus propias fuerzas siempre habla de yo hice esto para Dios, yo hice aquello para Dios, yo soy el gran ministro. Pablo dice, humillaos, humíllense ante la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. En Lucas, note esta, no vamos a ir ahí, su casa la puede leer. En Lucas 18, verso 11 al 14, tenemos al publicano y al fariseo, quien ahí en el templo levanta las manos y dice, gracias Señor, que yo no soy como estos que no dan ofrenda. Gracias Señor, porque yo sí evangelizo, yo sí salgo a las calles y gano almas para Cristo. Gracias Señor, porque yo sí guardo el sábado. Gracias Señor. Y empieza a exaltarse en frente, en voz alta. Yo he hecho esto. Y Jesús ve en una esquina un publicano, un pecador, que dice, ay de mí Señor, ten misericordia de mí, que soy un hombre pecador. Jesús voltea a sus discípulos y le dice, de verdad os digo que este hombre publicano ha salido más justificado de aquí que este hombre fariseo que se levanta el cuello y dice, yo. Una vida victoriosa viene cuando nos gozamos, no en lo que nosotros podamos hacer por el Señor, sino por lo que el Señor hace por medio de nosotros. ¿Entienden eso, hermanos? No es lo que yo pueda hacer por Él, sino porque lo que Él ya hizo por nosotros y quiere hacer en nosotros. Hay una gran diferencia. Cristo lo hizo todo por nosotros. Y ahora en agradecimiento, en amor por Él, le servimos con devoción, no porque tenemos que hacerlo, sino porque hay agradecimiento, hay amor, hay devoción, hay una entrega. Damos de gracia lo que de gracia recibimos. Dos últimas citas más están en la pantalla. Salmo 107, verso 1. Le voy a pedir a los músicos que pasen. Salmo 107, verso 1. Leámoslo todos juntos. Dar gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es ¿qué? Su misericordia. A ver, no los oí a todos. Dar gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. A eso venimos a la iglesia, a dar gracias a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su gran misericordia. Y por último, Salmo 117, verso 2, dice, porque grande es su misericordia. A ver, todos juntos. Porque grande es su misericordia para con nosotros, y la fidelidad del Señor es eterna. Y todos juntos decimos, ¡aleluya! A ver, otra vez, ¡aleluya! Padre, te damos gracias una vez más, porque reconocemos, Señor, que en medio de la adversidad, en medio de los problemas, Señor, tú estás ahí con nosotros.
y porque tú estás con nosotros, porque tú has vencido al mundo, Señor, porque tú te levantaste de entre los muertos, Señor, y venciste al diablo, a la muerte, al pecado, Señor. Por eso podemos gozarnos. Por eso podemos decir como Pablo: gozaos en el Señor. Todo el tiempo os digo, gozaos en el Señor. Padre, ayuda a mis hermanos, ayúdanos como pueblo tuyo, Señor, a siempre estar agradecido. No solamente cuando nos va bien, sino cuando tenemos problemas, Señor, cuando tenemos dificultades. Ayúdanos, Señor, a quitar nuestros ojos de nuestros problemas y ponerlos en el autor y consumidor de vuestra fe, que eres tú, Señor. Padre, yo te pido que si hay alguien aquí que aún no te ha aceptado, que tu Espíritu Santo hoy, Padre, lo selle con esa seguridad, con esa certeza, Señor, de que hoy es el día de salvación para él o para ella, Señor. Que no salga de aquí como entró. Si ese eres tú, levanta tu mano allí donde tú estás. Quiero orar por ti. Habrá alguien allí. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios ve esas manos. Dios ve sus corazones. Amén. Repite después de mí esta simple oración, pero de todo corazón. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Te pido que me perdones de todos mis pecados, que me laves con tu sangre, lléname con tu Santo Espíritu, y Señor, que desde este día en adelante yo camine una vida victoriosa, una vida llena de poder, por medio de tu Santo Espíritu, por medio de lo que tú has hecho en mí, porque tú estás buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Yo quiero ser uno de esos adoradores, Señor, adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por tu perdón, por esa salvación eterna que tú hoy me has dado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pongámonos de pie, vamos a alabar a Dios. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. So